Quizás fue el destino parte 4. Mincheol estaba convencido de que su amada esposita tenía otro. Como él había averiguado en internet que cuando su pareja se comporta muy raro, es porque había alguien más. Gia se sorprendió mucho ante lo que acababa de decir Mincheol, y muy alterada le decía que cómo es que se atreve a decirle semejantes cosas. Pero él estaba convencido de que su amada esposa tiene a otro. Gia, al recordar todo lo que ha estado haciendo últimamente y de cómo lo evitaba, decidió contarle la verdad. Así le confesó que en realidad ella había invertido en la bolsa de valores, pero esta se fue a picada. Había perdido mucho dinero y por eso había eliminado la aplicación hace unos días para poder estar tranquila. Y obviamente eso no funcionó. Pero ahora lo que más le preocupaba es que tenía que conseguir un verdadero trabajo porque tenía muchos gastos. Mincheol, como es su esposo, quería hacerse cargo de ella. Pero Gia es una chica independiente. Le gustaba resolver todo por sí misma. Así que le aclaraba que no es que no quiera aceptar su ayuda, sino más bien que esto es cuestión de orgullo. Porque desde que se mudó de casa de sus padres, se había prometido a sí misma cuidar de ella, sin tener que pedir prestado dinero a nadie. Mincheol ante esto se acercó a ella y la sujetó por las orejitas, diciéndole que confiaba en ella desde el primer momento en que la vio. Y Gia, molesta, le decía que por qué le agarraba las orejitas. Pero él simplemente estaba pasándole un poco de su energía positiva, ya que eso es lo que ella solía hacer cuando eran pequeños. Y como ella no dejaba que la ayude económicamente, al menos quería darle ánimos. Aunque a ella obviamente no le gustaba que su esposo le recuerde su infancia, porque eran simplemente bromas, aunque en realidad a lo que más le tenía miedo es a su cercanía. Pasó una semana y Gia había empezado con su búsqueda de trabajo. Cada vez que salía en la mañana, su adorado esposo le deseaba mucha suerte. Gia siempre imaginó una vida tranquila y decente, pero esa no era la realidad que ahora estaba viviendo, porque su objetivo principal era encontrar un buen trabajo, aunque el destino al parecer le jugaba nuevamente una mala pasada, pues un camión llegó a atropellarla. Así, en su inconsciencia, empezó a imaginar una historia de un leñador humilde y un ángel. Mincheol era el leñador y ella el ángel. Mincheol había escondido la túnica de su adorado ángel para que no pueda volar y marcharse. Pero ella, al descubrir esto, no se molestó con él porque desde un principio se había dado cuenta de lo que su adorado amor había hecho. Pero Gia, a cambio de perdonarlo, le pedía que cuando esté con ella no use lentes. Para que cumpla con su promesa, los lanzó al agua, pensando que no podría recuperarlos, pero para su mala suerte el espíritu de la montaña los encontró y los devolvió. Y esto enfurecía a la angelita Gia, quien despertaba abruptamente de este sueño con un final feliz entre el leñador y Gia. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, Buenísimo, buenísimo. Minutos después, Gia había llamado a su madre para contarle sobre el accidente, aunque más bien fue un empujoncito, ya que no tenía golpes, simplemente se había desmayado por el susto. Pero su mamá quería saber por qué le había contado esto a ella y no a su esposo, ya que el familiar más cercano a ella es Mincheol. Gia, al escuchar esto, se daba cuenta que ni siquiera se acordó de su esposo. Prefirió llamar a su madre y su madre la regañaba. A los pocos minutos ya aparecía Mincheol muy sombrío, no porque estuviera enojado, sino porque estaba preocupado, pues su suegra lo había llamado. Mincheol de pronto vio al culpable del accidente y su mirada se volvió fría tanto que el pobre conductor casi se hace pipí del susto. Incluso Gia se asombró mucho al ver esa expresión. Rápidamente reaccionó para calmarlo antes de que con sus musculotes le dé una golpiza a ese tipo. Gia ahora se daba cuenta que se había equivocado al no habérselo contado primero a él, porque ahora ellos, al estar unidos así sea por un contrato, ya son familia, y en parte se sentía bien tener a alguien que la proteja de esa manera. Mincheol, a pesar de que ella ya le había dicho que está bien y que no le duele nada, no la quería dejar sola, así que Gia tuvo que obligarlo a que regrese a trabajar. Todo este incidente con el conductor se había aclarado tranquilamente. Gia, como aún no podía marcharse del hospital, había decidido dar un pequeño paseo por los pasillos para aclarar un poco su mente, y lo que no esperaba es que se iba a encontrar nuevamente con Jeondeuk.
Jeondeok es un hombre que manejaba uno de los autos más increíbles, que para una persona común y corriente pues es un lujo imposible. Pero esta vez Gia, ya más tarde, tuvo el placer de poder subirse a uno de estos autos. Pero a ella no le llamaban mucho la atención los lujos, pero se sorprendió cuando Jeondeok le contaba que tiene muchos más. Aunque terminó confesándole que en realidad son rentados. Pero Jeondeok sentía curiosidad porque Gia estaba vestida de traje, hasta que ella le dijo que iba a una entrevista de trabajo. Jeondeok a manera de burla le preguntaba si está dispuesta a trabajar en cualquier cosa, y Gia obviamente quería un trabajo decente. Jeondeok le mencionaba que conoce a alguien con mucho dinero que tiene una cafetería, que solo la usa para pasar el tiempo y que de seguro podrá trabajar ahí, así que le entregaba su tarjeta para que ella decida ir a la entrevista. Un poco más tarde, Gia regresaba a su casa un poco cabizbaja y con su orgullo herido, porque no esperaba tener que deberle algo a Jeondeok. De pronto, vio que su esposo la estaba esperando. Fue a toda velocidad a abrazarlo, pero esta vez él estaba un poco distante. Gia no entendía qué pasaba, hasta que de pronto él girándose la abrazaba. Min Cheol hacía esto porque estaba muy angustiado. Gia no había respondido a sus llamadas. Gia se sintió mal, debió estar muy preocupado por esto, y se daba cuenta que lo más importante era él, no su orgullo. Así que le confesaba que ya había encontrado un trabajo, gracias a un amigo que la había recomendado, y que desde mañana empezaba a trabajar ahí. Por eso tenían que celebrar. Min Cheol al escuchar esto estaba feliz y con la hermosa sonrisa que le dio, Gia hizo que todo lo que pasó en el día se borrara por completo. Al día siguiente, Gia fue a una entrevista de trabajo, sin imaginar que quien la entrevistaría sería nada más y nada menos que su amiga, Jeonju. Gia en esos momentos se sentía como un pequeño grillito que antes vivía una vida normal hasta que le tocó trabajar, y aunque asistió a muchas entrevistas no pudo conseguir nada. Y fue entonces donde llamó a su antiguo jefe, quien le ofreció un trabajo. Gia estaba muy nerviosa y a su vez molesta con su ex jefe, porque nunca le dijo que la dueña de esa cafetería tan magnífica sería su ex mejor amiga. Pues no se han visto en mucho tiempo. De pronto Jeonju le pedía que no se ponga nerviosa, ya que si no hubiese tenido la intención de darle el trabajo, ni siquiera se hubiese animado para entrevistarla. Y con una hermosa sonrisa le expresaba que como ellas eran amigas quería ayudarla. Pero lo que le llamó la atención en el currículum es que Gia está casada y ella ni siquiera se había enterado. Jeonju era la única amiga con la que Gia tenía gratos recuerdos de la universidad. También fue la persona que le hizo creer que tener un poco de ambición y aspiraciones no es malo, pero a diferencia de Gia, Jeonju siempre había tenido talento para la escritura y como por obra del destino, ahora es su jefa. Jeonju se moría de risa porque obviamente no podía creer que su amiga, la que todas las noches se pasaba leyendo novelas por internet, esté casada y con su amigo de la infancia. Era algo de no creer, hasta que Gia le mostró su foto con Min Cheol. Gia se daba cuenta que a pesar de todo el tiempo que no se han visto ellas dos, Jeonju sigue actuando cariñosamente como si no hubiese pasado nada. Gia le preguntaba si estaba segura de no querer entrevistar a alguien más, pero como Jeonju es la dueña, Gia tenía el puesto asegurado y así empezará a trabajar desde el lunes. Gia esta vez estaba feliz de ver a su amiga y le agradecía por haberla ayudado, pero en realidad la que estaba muy agradecida con Gia era Jeonju. Finalmente llegó el lunes. Gia empezaba su día laboral. Jeonju la presentaba ante sus empleados como la nueva administradora de la cafetería, la gerente. Uno de los empleados se llamaba Siu Lee, de 26 años, empleado de la cafetería segundo. Y también le presentaba a su otra empleada, Nari Hu, de 26 años, quien para sorpresa de Gia era esa lagartona que quiso conquistar a Min Cheol en el gimnasio. Y ambas se quedaron impactadas porque ahora serán compañeras de trabajo. Nari Hu es una chica de 25 años con un ego elevadísimo hasta los cielos, porque se cree la más hermosa y por eso todos los días cuando iba a su trabajo tomaba el mismo camino, para que así todos al verla le digan lo hermosa que es, y más porque trabaja en el café segundo o segundo café.
y se sentía feliz, ya que su jefa le estaba pagando un salario que en ningún otro lado podrían ofrecerle, y ansiaba con ser ella la próxima gerente del café, porque básicamente había estado trabajando ahí toda su vida. Pero todos sus planes se habían frustrado. Gia apareció convirtiéndose en la nueva gerente del café segundo. Nari pensaba reclamarle a Jeonju, pues Gia es una recién llegada, a diferencia de ellos que ya tenían mucho más tiempo trabajando en la cafetería. Pero como Jeonju es la dueña, podía hacer lo que le dé la gana, y Nari tenía que aceptar su decisión, a menos de que quiera trabajar en otro lugar. Desde ese momento, Nari vio a Gia como una amenaza, no solo porque le robó su puesto como gerente, sino que también tenía a un hombre guapísimo y musculoso a su lado. Gia, como era su primer día de trabajo, tenía muchas dudas. Se le ocurrió preguntar a Nari, ya que Siu estaba un poco ocupado. Nari al final decidió disculparse por todo lo que había ocurrido en el gimnasio, pero Gia le dijo que eso ya es cosa del pasado. Nari ante esto enfurecía, porque Gia es tan genial, tanto que la molestaba y se negaba a aceptarla como gerente, y mucho más porque ni siquiera tenía experiencia para manejar un café. Nari, al ver que Gia no sabía nada, quiso hacerle una mala jugada, diciéndole que debería tener vergüenza por no saber ese tipo de cosas si ella es la gerente. Pero Gia no tenía nada de qué avergonzarse, porque sabía que en el preguntar está el éxito. Nari seguía molesta, pero a su vez al verla de cerca también reconocía que es muy bonita, pero como su orgullo podía más que su amabilidad, pues no la ayudó. Horas después, Nari estaba atendiendo a un cliente, o más bien a un viejo rabo verde, que siempre llegaba ahí para molestarla con la excusa de que quería su número de teléfono para invitarla a salir. Pero como ella se negaba a dárselo, empezaba a molestarse, porque gastaba mucho dinero ahí y lo mínimo que merecía era un poco de atención de ella. De pronto, Gia, la gerente, apareció con una hermosa sonrisa. Según iba a darle el número de Nari a este viejo rabo verde, el cual estaba feliz. Pero cuando vio el papel se puso muy molesto, porque Gia había escrito ahí el número de la policía. Este viejo enfureció al ver cómo lo habían humillado. La amenazaba diciéndole que ella ni se imagina quién es él. Pero cuando Gia sacó el tigre que lleva dentro, este pobre hombre no tuvo de otra que marcharse con el rabo entre las piernas. Con esto tenía claro que no debía volver nunca más a molestar a Nari. Nari le dio las gracias, pero a su vez también sabía que si su jefa se entera, no sabía qué ocurriría. Pero Gia se iba a hacer cargo de todo, así que Nari no debía preocuparse por nada. Nari en el fondo se sentía agradecida porque Gia la defendió, pero a su vez su mente le decía que no debe bajar la guardia porque es su enemiga. Supuestamente le robó el hombre que le gusta y también su puesto de gerente, pero de pronto aparecía la villana del café, una mujer que era capaz de arrancarle la cabeza a los empleados si es que acaban mal su pedido. Nari pensaba que ahora sí le cobrarán todas a Gia, pues esta mujer le pedía un café caliente frío, y se sorprendió cuando Gia le entregaba su pedido, una taza de café caliente y un vaso de hielo para que ella pudiera poner la cantidad deseada de hielo y así que lo deje en la temperatura que se le dé la gana. Esa mujer se quedó muy sorprendida, era la primera vez que alguien le daba el pedido correcto. Nari se quedó boquiabierta porque ni siquiera sabía que se podía hacer eso. En ese mismo día Gia hizo muchas cosas que dejaron a todos muy sorprendidos, porque incluso sacó a patadas a dos hombres maleducados que no querían salir de la cafetería. Nari, al ver cómo Gia manejaba la situación e incluso cómo hizo amistad con Siu, se daba cuenta de que quizás ella era una de las personas que hace feliz a todos a su alrededor. Y al ver que Siu estaba muy feliz al lado de Gia, le tapaba los ojos para que él no vaya a caer en los embrujos de esa mujer. Por otro lado, la villana de la cafetería, la del café caliente frío, se llama Jeonmin Na, directora ejecutiva de Entertainment. Ella se encontraba ya en el auto de Jeon Dewook, quien había hecho ir a esta mujer a propósito para que conociera a Gia, y sí que se sorprendió con ella.
Un poco más noche, por fin el día de trabajo había terminado, y al salir de la cafetería muy cansada se llevó una gran sorpresa. Su esposito estaba ahí esperándola, y estaba escondido en una caja para que según no lo reconozca, aunque se había disfrazado para darle una sorpresa. Gia, como lo vio perfectamente, sonreía, y sabía que estaba ahí para acompañarla a casa, aunque la excusa de Mincheol es que había ido por ahí para una nueva rutina. Pero era mentira. De pronto Gia, por andar despistada, estuvo a punto de darse un tremendo golpazo en la acera. Pero gracias a Mincheol, con sus grandes reflejos, pudo salvarla. ¿Y de qué manera? Un poco más tarde Gia se sentía frustrada, porque por culpa de ella Mincheol se había lastimado el hombro, ya que claramente escuchó el crujido de los huesos de Mincheol. Es por eso que decidió ir a ver cómo se encontraba, pero se llevó una tremenda sorpresa, pues su Mincheol estaba en paños menores. Gia estaba muy sonrojada, pero si Mincheol estaba así es porque estaba intentando colocarse unos parches para el dolor. Gia quería saber cómo es que él podía colocárselos solo, y Mincheol le explicó a detalle cómo se los coloca. Los pone en el suelo y luego se acuesta sobre ellos, da unos giritos y pues no funciona para nada. Así que Gia decidió darle una ayudita. Tras mirar su espalda se daba cuenta que él no había cambiado nada. ¿O sí? Porque ahora es mucho más fuerte y su espalda mucho más amplia. Inconscientemente Gia empezó a acariciar la espalda de Mincheol, quien con su simple tacto se puso nervioso. Pero a su vez le preguntaba, ¿por qué aprieta su espalda? Gia se quedó en shock porque no sabía qué acaba de hacer. Así que para remediar la situación tan incómoda, agarró a Mincheol por los hombros diciéndole que estaba muy estresado y que necesita un masaje con urgencia. Así fue como Gia salvó la situación. Así, mientras se sonrojaba, empezó con su terapia de masajes, pero estaba muy nerviosa y con el corazón a mil, porque Mincheol se había quitado sus lentes y ahora se veía mucho más guapo. Pasó como 10 minutos dándole un masaje y ya sentía sus manos entumecidas, porque la espalda de Mincheol era como una pared de concreto. Pero Mincheol, con el rico masaje que le dio su esposa, estaba como nuevo y le daba las gracias. Pero ahora era el turno de ella de recibir un masaje de hombros. Gia se negaba, pero al final cedió, porque para ella era como un intercambio de favores. Gia estaba nerviosa y pensaba que Mincheol ni siquiera sentía ninguna emoción al ver su hermoso cuello. Cuando él iba a empezar, Gia gritó, pero no porque en realidad le dolieran los hombros, sino porque había tocado un lugar muy sensible y su corazón no dejaba de palpitar. Estaba segura de que Mincheol también lo estaba escuchando, pero que pretende no sentir nada. De pronto Mincheol, al empezar el masaje, le hizo doler y ella terminó clavando sus uñas sobre él. Y esto hizo que terminaran en una mirada profunda. La cercanía de Mincheol hacía sonrojar a Gia como un tomate. Ante esta situación, lo único que se le vino a la cabeza a Gia es que no tenía la ropa adecuada. Pero esa cercanía la estaba volviendo loca. Pasaron como 10 segundos y Gia lo apartó y se marchó porque ya no aguantaba más con la presión. Minutos después Gia platicaba con Rata sobre la frustración que tiene, ya que ella creyó que en realidad Mincheol la besaría, pero no lo hizo. No solo ella se sentía frustrada, sino que también Mincheol se encontraba confundido con sus emociones, hasta que decidió ir a ver a Gia, quien se encontraba jugando con Rata. Gia se llevó un tremendo susto cuando pronunció su nombre a sus espaldas. Mincheol parecía que quería darle algo importante, pero al final simplemente le dijo que ella debería corregir su postura, ya que eso es malo para la salud. Y como todo un gatito asustado, se marchaba con la excusa de que irá a ducharse porque hace mucho calor. Pero Gia ya se había dado cuenta que todo esto fue una excusa para no besarla. Mincheol en el fondo se culpaba por no ser capaz de besarla, pero a los pocos segundos, mientras Gia observaba una foto de ellos dos, Mincheol nuevamente la asustaba apareciendo al lado de ella y diciéndole que ya se había cepillado los dientes después de comer pepinos y que ahora sí podía hacerlo. Y esta vez se lanzó sobre ella para plantarle un tremendo beso. Y como ambos sentían mucha calor, los besitos se prolongaron.
tanto que hasta el gatito se tapó los ojitos para no ver lo que sus papás están haciendo. Ya cuando Mincheol empezó a tocar cosas que no debía, Gia se tensó un poco y su subconsciente estaba como en una construcción en proceso, en donde Mincheol era lo único que podía derribarla. Gia estaba muy nerviosa porque aunque sabía que algún día tenían que comerse el pastel, no pensaba que fuera tan rápido. Y cuando estuvieron a punto de subir al siguiente nivel, el celular de Mincheol empezó a sonar. Y aunque él no quería contestar, no tuvo de otra, dañando así ese momento tan romántico. Un poco más noche Gia se arrepentía de haber parado con la fiesta y creía que quizás si hubiese estado con unas copas encima, ella hubiese dejado que Mincheol llegue más lejos. Se sentía frustrada y molesta por haber dejado pasar el momento y así se desquitaba su frustración con la almohada. Y más porque ahora se daba cuenta que en realidad le gusta a Mincheol y demasiado. En eso Mincheol tocó su puerta. Mincheol estaba con una cara de arrepentimiento. Se arrodillaba al filo de la cama y le lanzó tremenda bomba a Gia, diciéndole que la persona que lo había llamado era su madre, para informarle que el fin de semana vendrá a visitarlo y quería saber si su esposa está de acuerdo. A Gia se le pusieron los pelos de punta porque encontrarse con su suegra era algo que ella no había planeado aún, y resulta y acontece que durante la adolescencia, Gia junto a su amiga un día trataban de escaparse de la preparatoria, porque ese lugar era como una cárcel en donde ni la comida era buena. Además de eso, los docentes solían castigar severamente con golpes cuando los descubrían escaparse. Y ese día, Gia tuvo la mala suerte de ser encontrada y terminó siendo castigada por su maestra, quien era nada más y nada menos que la madre de Mincheol, su suegrita. Y Gia sabía perfectamente que por la cercanía que tenían ellas dos, era natural que quiera corregirla, porque a veces Gia en verdad se merecía castigos. A la mañana siguiente, Gia y Mincheol observaban un partido de béisbol. A la mente de Gia le venían recuerdos de su adolescencia, en donde la madre de Mincheol jugaba al béisbol con ella, ya que Gia era la pelota. La madre de Mincheol se llama Jiseon Jeong, maestra de Gia, mejor amiga de la mamá de Gia, madre de su amigo y ahora se ha convertido en su suegra. Y más tarde ya se encontraban con ella en un taxi. Jiseon estaba muy sonrojada porque su hijo jamás fue a recogerla y sabía que esto era obra de su nuera. Gia procesaba en su mente la palabra nuera, pero tan pronto reaccionaba le expresaba a su suegrita que ella no tuvo nada que ver. Gia ahora sí que estaba en un enredo porque no sabía cómo llamar a Jiseon. ¿Suegra? ¿Señora? ¿Maestra? Así que pensó que lo más conveniente era preguntarle a Mincheol. Le enviaba un mensaje preguntándole cómo debería llamar a su madre, pero como ese loco lo tenía en silencio, ni siquiera se percató del mensaje. Gia llamó a Mincheol para que revise su celular, hasta que de pronto su suegra intervino con una cara preguntándoles por qué ellos se llaman por sus nombres y ya están casados. Gia, muy nerviosa, no entendía a qué se refería, pero simplemente Jiseon hizo como si no hubiese pasado nada. A su vez les dijo que cuando ellos habían mencionado que querían casarse, ella como madre sentía una especie de incompatibilidad entre ellos. Y más ahora que ni siquiera actúan como una pareja enamorada. Gia sabía perfectamente que su suegra es muy intuitiva y que se caracterizaba por darse cuenta de todo lo que ocurría a su alrededor. Y por eso entendía que quizás ella sospeche que ellos dos se casaron por contrato. Y era obvio que Jiseon no iba a estar convencida del todo que ellos son una pareja feliz. El ambiente en el taxi cada vez se puso más tenso porque su suegra no podía creer que ellos, a pesar de que estén casados, se sigan llamando por su nombre. Y Gia ya no sabía qué hacer hasta que decidió decirle a Mincheol amor para que así revisara el mensaje. Pero ni Mincheol sabía cómo debería llamar a su madre. Al llegar a casa, su suegra empezó con la primera inspección, la limpieza del hogar, que terminó en un total fracaso, porque según su suegra había mucho polvo, aunque en realidad lo hizo en broma. En el nivel 2 fue el almuerzo. Gia quería que esté acorde al paladar de su suegra, pero obviamente Gia no lo había preparado sola, sino más bien le pidió ayuda a su madre, así que más o menos aprobó.
Así, alrededor de las 2 de la tarde, empezaron a ver un programa de televisión. Gia estaba en el medio de ellos dos y se sentía como un ratón atrapado en una jaula, sin saber qué hacer y con la mirada de su suegra encima. Gia no sabía cómo desviar la atención de su suegra hacia otra cosa, así que lo único que se le ocurrió fue preguntarle a su esposo por la camiseta roja que lleva puesta. ¿Acaso no es la misma de ayer y antes de ayer y de las veces anteriores? Y para su sorpresa, su suegra también tenía curiosidad. ¿Por qué su hijo no se cambia de ropa? Pues cada vez que ella lo visitaba siempre tenía esa misma camiseta roja. A los pocos minutos, Mincheol las dejó con la boca abierta, porque su closet estaba repleta de esas camisetas rojas de los Red Devils. Y fue ahí cuando la suegra y la nuera se unieron por primera vez para formar la rebelión en contra de Red Devils. Y Gia era la encargada de hacer desaparecer todas esas camisetas. Cuentan que en el año 2002 el entusiasmo y los ánimos habían inundado las canchas de Corea. Gia y Mincheol, que eran aún muy pequeños, utilizaban esas camisetas de los Red Devils por la devoción que le tenían al equipo. En esa época esas camisetas se vendían como pan caliente, incluso las vendían por 2 o por 4. Así que Gia se daba cuenta de que Mincheol las había comprado al por mayor. Pero ya llegó la hora de que este bombonazo cambie de moda, y de eso se iba a encargar su esposa y su madre. Ya después de arrojar sus hermosas camisetas rojas, se lo llevaron de la orejita a la tienda de ropa para que así pudiera escoger algo diferente. Gia estaba frustrada por no haberse dado cuenta del problema que tenía Mincheol con la moda, ya que vestido con esa camiseta y pantalones amarillos se parecía a Shin-chan. Sí, pues ya que... Y a pesar de eso, Mincheol tenía cierto cariño por las camisetas a cuadros, que para ella también son un problema. Por eso Gia pensaba que ahora, con la ayuda de su suegra, podían cambiar en algo la forma en cómo se viste su esposo. Pero se llevó tremenda sorpresa porque su suegra también era fanática de las camisas a cuadros. Mincheol no quería aceptar la ropa que le había escogido su madre, porque era Gia quien se estaba encargando de ayudarlo. Gia, con solo verlas, le daban ganas de meterlas en una bolsa y lanzarlas por la ventana. Pero sabía que para su suegra, que es toda una ingeniera, los estampados a cuadros son muy elegantes para ella. Y claro, su madre estaba feliz porque había encontrado las mejores camisas para su hijo. Incluso la vendedora elogiaba a la madre de Mincheol para que se lleve esas prendas. Hasta le dio una ofertón que si compraba 3 llevaba 3 más gratis. Madre e hijo saltaban de la alegría y Gia ya no podía soportar más. Así que decidió hacer que su adorado esposo se pruebe algo diferente. Lo hizo probarse un sinnúmero de ropa que lo hacían ver todo un papacito. Y ahí sí resaltan esos atributos. Gia estaba feliz, porque así sí lucía perfecto. Pero para su suegra ese estilo era como la de un niño. Y como ya Mincheol es un adulto, quería que su hijo se vista un poco más serio. Así empezó una pequeña pelea entre suegra y nuera. Y a quien le tocaba elegir era a Mincheol. El pobre bombón sudaba frío, así que no tuvo de otra que elegir los dos atuendos. De pronto Mincheol se dio cuenta de que Gia estaba un poco triste. Y obviamente era porque Gia sabía que era un poco egoísta de su parte desear que él se ponga solo lo que ella eligió. Pero de pronto Mincheol se acercó a Gia y le susurró que el estilo de ella le había gustado mucho más. El corazón de Gia latía muy fuerte ante las palabras de Mincheol, y a su vez la hacían sentir feliz tanto que le daba pequeños golpecitos en la espalda por hacerla sonrojar. Por un momento se olvidó de que su suegra los estaba observando y se ponía nuevamente nerviosa al pensar que tanto habrá escuchado ella. Pero de pronto se dio cuenta de algo particular, y es que su adorable suegra estaba sonrojada. Así que se le ocurrió una gran idea. Y mientras su suegra iba al baño, a Gia se le ocurrió hacer que su suegra se convenza por completo que ellos dos son una verdadera pareja feliz. Así que a los pocos minutos, cuando su suegra salió del baño, se llevó la sorpresa de su vida. Gia y Mincheol vestían un conjunto de pareja que los hacía ver como unos verdaderos enamorados. Gia empezó a actuar muy empalagosa con Mincheol, pues esto incomodaba mucho a su suegra. Gia había hecho esto porque recordaba que sus padres siempre
le daban muestras de afecto delante de otras personas, y recordaba que a su maestra eso la avergonzaba mucho al ver una pareja tan cariñosa. Así que pensó que podría funcionar para ahuyentar a su suegra, y así que los deje vivir tranquilos. Gia llamó a esta estrategia como el viento del norte y el sol, porque sabía que con ello podrían evitarla o hacer que ella los evite. De pronto Gia, al ver que Mincheol apresuraba el paso, lo llamaba diciéndole: mi amorcito, estás caminando muy rápido, y con un pucherito le pedía que la espere. Hasta Mincheol tenía la piel de gallina. Pero Gia esperaba que Mincheol colabore, y más porque su suegra estaba observándolo todo. Aunque en eso vio que Giseon estaba muy sonrojada, y ella quería ir a un lugar más tranquilo. Así, a los pocos minutos fueron a una cafetería en donde Gia continuó con su plan. Le daba de comer a Mincheol en la boca para que así su suegra vea que ellos dos están enamorados y que no les importa mostrar su afecto ante todos. Giseon, ante tanta dulzura, sentía que le iba a dar diabetes. Toda esta dulzura me pudrirá los dientes. Y mientras, Gia quería darle el golpe final, y para eso necesitaba la ayuda de Mincheol, así que le susurró en el oído que por favor le siga la corriente. Mincheol, al escuchar su idea, se sorprendió y, tomando una cucharada de helado, le decía a su amada esposa: abre la boquita, mi pequeña conejita. Hasta Gia se quedó sorprendida, mientras que su suegra ya no podía ante tanta dulzura. Gia y Mincheol continuaron con sus muestras empalagosas todo el camino a casa, y su suegra ya no podía más. Pensaba marcharse, porque se daba cuenta que en realidad ellos dos son felices. Ya no pensaba inmiscuirse en su relación, y Gia estaba feliz. Pero justo en ese momento tenía que llover, y llovió a cántaros. Así que su adorada suegra tuvo que pasar la noche en la casa de su hijo y su nuera. Por lo tanto, Mincheol y Gia dormirán en la misma cama. Mincheol esa noche le dijo a Gia que dormirá en el suelo, y cuando finalmente ya estaban acomodándose, su suegra tocó la puerta, preguntándole si están vestidos porque desea verlos. Gia inmediatamente de la oreja llevó a Mincheol a la cama, y así su suegra decidió que no era el momento de interrumpir. Hace unos 15 minutos, ella ya empezó a sospechar. En primera, habían 2 camas, algo que normalmente en una pareja de recién casados no es usual. Gia no sabía qué responder hasta que a Mincheol se le ocurrió decirle que él se movía mucho al dormir, así que decidió comprar otra cama para que Gia pueda descansar bien. Gia estaba asombrada ante la inteligencia de su esposo, pero obviamente Giseon no estaba del todo convencida, porque además la cama no se veía nueva, sino que lucía usada. Y les decía si acaso ellos la compraron de segunda, y esto los dejó en jaque mate, porque como siempre su madre era una mujer que no descansaba hasta llegar al fondo de la situación, y por eso es que esa noche, al estar en la misma cama, Gia supo que si en verdad querían hacer creer a su suegra que son una pareja feliz, tenían que dormir juntos. Y cuando su suegra entró porque necesitaba un cargador, este par de tortolitos se encontraban muy tensos, tanto que Giseon lo notó enseguida, y a manera de indirecta les dijo que últimamente había estado leyendo algo interesante sobre las parejas de pantalla, y que mañana por la mañana pensaba enviarles un enlace sobre esa información. Gia sabía que con esto su suegra le estaba dando una advertencia de que no se creía del todo el cuento de la pareja feliz. Mincheol, como ya su madre se había ido, quería volver al suelo, pero Gia no se lo permitió. Él ya buscaba la manera de que Gia no se sienta incómoda con él. Pero ella sabía perfectamente que si en realidad quieren parecer una pareja de casados, a la primera que tenían que convencer es a su suegra. Mientras estaban espalda con espalda, el corazón de ambos empezaba a latir con fuerza, hasta que de pronto sintió cómo Mincheol temblaba. Se asustó mucho porque pensó que estaba enfermo, pero en realidad lo que pasaba es que Mincheol no podía dormir de lado, porque sus hombros son muy anchos y era incómodo. Mincheol esta vez se disculpaba con Gia por lo que le había dicho a su madre sobre las camas, pero para Gia eso estuvo perfectamente bien. Y como lo veía tan incómodo, le pidió que se diera vuelta y se pusiera derecho. Tomando su brazo, lo levantó para ella, así acurrucarse en su pecho, porque así era la única forma en la que ellos dos podrían dormir muy cómodos. Y mientras conciliaban el sueño, Gia, que estaba aburrida, se le ocurrió jugar a los acertijos, y le decía que había algo que Gia-han necesitaba de Mincheol-jin, y debe adivinar qué es. Esta historia
continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!